para dejar toda la canción. Ensayos de los Rolling Stones, a punto de publicarse Some Girls, a punto de publicarse Miss You, a punto de que se inicie la gira 1978 de los Rolling Stones. Se juntaron allí en el estado de Nueva York, bien en las afueras, en una zona denominada Woodstock, justamente, y allí, en esa zona de los Burnsville Studios, se dieron estos ensayos increíbles, magníficos, extraordinarios, y podría agarrar un diccionario de sinónimos y seguir y seguir y seguir. No hay que fomentar esto de la piratería, y mucho menos de apropiarse o lucrar con material ajeno, con cintas discográficas ajenas, con material musical ajeno en definitiva. Pero no sé quién fue, pero agradecemos al que ha filtrado esas grabaciones en ese momento, el que tomó estos ensayos que caben en 4 CDs y que los difundió para allí, para que sea material bootleg, para que sea material inédito a lo largo de los años. Bienvenidos, soy César Barzais de la Patagonia Argentina. Esto se llama Complete Woodstock Tapes. Es sin duda, teniendo en cuenta que no es un show, que no son sesiones de grabación, de lo más destacado que existe dentro del coleccionismo de los Rolling Stones, porque el sonido es bastante aceptable, porque los Stones se estaban preparando para una gira donde en estos ensayos interpretan buena parte de todas esas canciones de Some Girls, donde también interpretan muchas canciones, como es el caso de Tell Me, una canción que nunca fue tocada en vivo. Acá está, esta versión extraordinaria, más larga, más cruda. En el video que hicimos, que la recomiendo ver, sobre el Tour 78 de los Rolling Stones, mencionamos brevemente a esta caja y dijimos que íbamos a hacer un video específico. Y eso es lo que vamos a hacer. Les doy tiempo para que se suscriban al canal. Una caja que a mí me encanta y que he tratado de tener siempre y que a lo largo de los años, bueno, se iban consiguiendo en diferentes formatos. Una de las más recientes es esta. Una caja que a mí me enloquece. Unos ensayos que a mí me enloquecen. En el video del Tour 78 mostré esta caja y los primeros 4 CDs, si ustedes leen ahí atrás, los primeros 4 CDs son los Complete Woodstock Tapes. Increíble, una mejor que el otro. Muchas instrumentales, muchas zapadas, algunos covers de, no sé, Summertime Blues está, de Eddie Cochran, y mucho en Play With Fire, temas que los Stones, años que no tocaban en vivo, y que no tocaron en vivo en esta gira 78, que sin embargo están en estos ensayos increíbles. Bueno, les mostré la portada. Ahora le voy a leer todo el listado de canciones. Así es este box. Increíble. Increíble box. Vamos a ir leyendo una por una si quieren. Medio difícil de leer atrás, pero son los CDs originales de la época. Original es una manera de decir, es material bootleg 100%. 4 CDs. Uno atrás. Así los 4 CDs. Y bueno, iremos escuchando algunas canciones como Tell Me, como este instrumental, por ejemplo, que si ven ahora, una zapada. Este video estaba como para hacer una transmisión en vivo y escuchar toda esta caja. Complete Woodstock Tapes. Acá muestra todo lo que fue la gira del 78. La primera gira de Ronnie Wood como miembro oficial de los Rolling Stones por Estados Unidos, no como guitarrista invitado.
Yo les voy mostrando todo el libro y vamos a ir escuchando a lo largo del video canciones de este Woodstock Tapes. Se cuenta también que en un momento, claro, fueron varios y varios días de ensayo, que muchos fans se acercaron a esta especie de estudio que estaba como en el medio de todo lo que era casi una casa de campo, una granja, donde ellos ahí mismo residían, los Stones, mientras ensayaban, y que en un momento hicieron pasar a una gran cantidad de fans, privilegiados ellos, a ver los ensayos. Y bueno, mucho tiene que ver con el Tour 78, obviamente, si eso es lo que estaban haciendo, preparando los ensayos para el Tour. Y ahí está una buena cantidad de fotos. Acá la foto con Bill Wyman. Miren el video de Rarities, si quieren, con Bill Wyman. Mientras escuchamos estas zapadas, les voy a comentar un poco acerca de los Woodstock Tapes. Son eternos, son larguísimos. Entre el 19 de mayo y hasta mediados de junio de 1978. Participó Bernard Harvey en piano y en órgano. Ian McLagan, obviamente piano, órgano. Stu también. Y tiene muchos instrumentales con partes de Miss You. Tiene dos versiones de Miss You, Respectable, Love in Vain, Play with Fire, No Expectations. Otro instrumental de blues. Parecido a Down in the Hole, dice acá. That's Why I Have the Blues. Ain't Right. High Temperature, Gimme Shelter, When the Wind Comes Down, Miss You 3 y 4, Don't Look Back. El tema que fue lanzado como simple con Jagger y con Peter Tosh. Teniendo en cuenta que Tosh era miembro de Rolling Stone Records, del sello. Otra zapada, Beast of Burden, con dos versiones. Come On Everybody, ahí está el de Eddie Cochran que decía, y también Summertime Blues. Ahora lo vamos a buscar y lo vamos a escuchar a esos dos. Crazy Mama, versión 1, 2 y 3. Star Star, Gimme Shelter, Don't Look Back. Beautiful Delilah. It's Only Rock and Roll, 3 versiones. All Down the Line, 2 versiones. Honky Tonk Woman, Brown Sugar, Tumbling Dice. Jumpy Jack Flash. The Fat Man. El tema de Fats Domino. Something Else, otra vez. Hot Stuff. Es increíble la cantidad. Hasta que el 10 de junio y hasta el 26 de julio fue el tour norteamericano de los Rolling Stones allá por 1978. Vamos a buscar algunas canciones más. Otra zapada, ahí está. Algunos temas sí, o de los oficiales de los Stones, pero que se hicieron zapada. Esta es Sweet Little 16, sí que la podemos dejar. Y después voy a buscar la parte de Cocksucker Blues, tal vez. No nos va a censurar YouTube por mencionarlo, no. La parte de Come On Everybody, Summertime Blues, eso vamos a buscar después. Don't Look Back, que es el CD 2. Bueno, esta fue la primera caja que conseguí hace muchos años atrás. No sé si dice el año de que es la caja, no lo veo. Dice Unsal Nemutlu atrás. Muchas esas eran de origen desconocido. Lo único que sabíamos por aquellos años de la década del 90 es que Swinging Pig Records supuestamente se hacía en Luxemburgo, nada más. Después si las cajas eran italianas, rusas, no sabíamos bien. Esta es otra caja. Voy a buscar ahora el CD 2 que les decía recién para escuchar más inéditos de este Complete Woodstock Tapes. Este es un video casi como las transmisiones en vivo que hacemos. Arranca con Don't Look Back y posteriormente está Instrumental Jam, Beast of Burden, Come On Everybody, Summertime Blues. Vamos con Come On Everybody, Summertime Blues. Ahí va.
Van charlando entre ellos, van frenando. Si no lo tienen, búsquenlo con Complete Gusto Tapes. Y si no, a los que son miembros del canal se los vamos a enviar. Recuerden que se pueden unir como miembros del canal, donde dice unirme, unirme y ponen membresía, pueden poner la membresía 3, la membresía Kid, que es donde le podemos enviar toda la discografía que ustedes quieran. Toda. Inédita, oficial, de ellos en solitario, todo este tipo de cosas, videos, películas, lo que ustedes quieran. Complete Gusto Tapes, vamos a repasar un poco cómo son estos libritos, también de 4 CDs. Ahí aclara lo que tiene, por ejemplo, el CD 1, ahí. Esta caja vale la pena realmente, pero es increíble. El video de Respectable. Acá está el disco 2 que estamos escuchando. Se lee ahí. El 4 dice Come On Everybody y Summertime Blues. Zapadas, ensayos dedicadas al gran Eddie Cochran, que es lo que está sonando ahora. Y así sigue toda esta caja mostrando diferentes imágenes del Tour 78. Claro, no tienen fotos de lo que fue los ensayos en sí, salvo que algunas hayan publicado los propios Stones. El disco 3, el diario de Tour, disco 4, está Miguelito, el público, y habrán visto que el volumen por momentos se desafina, el volumen sube, baja. Bueno, son ensayos. Y tanto me gusta esta caja que en un momento encontré también esta dando vuelta. Complete Gusto Tapes, que está Mickey y Jerry Hall acá. Ambos sin ropa, con el torso desnudo. Por eso tenemos que tapar un poco ahí. Todo acá están los 4 mismos CDs. Todo el mismo material. Los bootlegs de aquellos años a veces venía el Gusto Tapes, te venía en un disco o te venía una selección del Gusto Tapes, no te venía todo. Y estos te venían así, CD2, CD1, CD2. Estos bootlegs más nuevos, ¿no? Comparada a esas cajas, son más nuevas. Disco 3 y disco 4. Y con poca información, no tenían un librito como tenían las otras. Y tienen esto así. Esto es increíble. Esto. Si aman a los Rolling Stones, Complete Gusto Tapes es imprescindible en materia de colección, imprescindible en materia para un fan. Para que escuches estos Stones crudos, que paran por momentos pianos desafinados. Ellos probando, ensayando varios y varios días, residiendo en ese lugar, la zona de Woodstock de las afueras de Nueva York. Con cualquiera de estas que puedan conseguir, que están muy caras hoy por hoy, sobre todo, estas están caras. Estas, porque son de la época, ¿no? Generalmente en los 90 se conseguía esto. 30 años atrás está todo muy caro, pero si no, se hacen miembros del canal y nosotros les enviamos toda la discografía que quieran. Come On Everybody, Rocket 88, por ejemplo ahora. Drum Solo, Crazy Mama, Star Star, Gimme Shelter, Don't Look Back, Beautiful Delilah. Ah, esto es descomunal. Fue por siempre de mis cajas preferidas, por eso creo yo que se merecía un video exclusivo. Obviamente no tengo mucho material, o sea, están las cajas en sí. No recuerdo que haya salido en vinilo esto, creo que no. Al menos yo en mi búsqueda nunca lo vi, capaz está. Pero con estos CDs valen la pena. Y ahí le leí todo lo que era justamente el listado de lo que ensayaron, que si uno termina viendo,
Son ensayos como para distenderse, como para prepararse, como para ponerse a punto, porque de lo que hicieron en la gira y que está acá es Miss You, Respectable, Love in Vain, del disco 1 Ninguno Más, creo, Gimme Shelter por momentos, Beast of Burden, sigo viendo. ¿Qué más hacían del Some Girls? Bueno, Brown Sugar, Honky Tonk Woman, eso siempre. Sweet Little 16, que sí estuvo en vivo. Faraway Eyes. Y no mucho más, ¿eh? Hound Dog. Hound Dog, acá está la versión que ya pusimos en el video del Tour 88 en vivo en Memphis 78. No es que hicieron completo tampoco todo el Some Girls acá, sino que es muy, muy variado con todo esto. Gracias por la compañía, espero que les haya gustado el video, distinto el día de hoy. La idea era escuchar un poco de este material. Complete Gusto Tapes, así. Podríamos hacer una transmisión de 2-3 horas, capaz la hacemos, y escuchamos todo lo relacionado al Gusto Tapes. Soy César Versáis de la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan y te dejan ensayos descomunales, como por ejemplo Gusto Tapes, el video el día de hoy. Gracias y hasta la próxima.